estatal 8.942 casos. El récord diario anterior fue de 5.500. En Miami-Dade nada más hubo 1.532 reportes de nuevas infecciones y en Broward 736. Y por cierto, no tiene relación directa con el aumento de pruebas, como han dicho algunas autoridades. En la práctica lo que está ocurriendo es que con la reapertura de lo que son las actividades en todo el estado, desgraciadamente muchísima gente no se cuida y también algunos que se cuidan son víctimas de los inconscientes que, por ejemplo, andan por ahí sin mascarilla y no respetan al prójimo. El dato apunta, como nos contaron ayer, a que, por ejemplo, el Hospital Baptist en Homestead no tiene camas de unidades de cuidados intensivos disponibles. Están moviendo a otros hospitales. En otros lugares del sur de la Florida está aumentando notablemente lo que representa la cantidad de gente que debe ser internada en unidades de cuidados intensivos. Por supuesto, no todos por el COVID-19, pero al aumentar el COVID-19, lo que está ocurriendo es que en algunos lugares ya hay menos de 10% de camas disponibles. Esa es la situación. Le digo bienvenido al doctor José González, especialista en enfermedades infecciosas, integrante del equipo de la Universidad de Miami. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Un gran gusto. De verdad, una de las cosas que estos días he compartido con los televidentes y con los invitados es la frustración que representa que sabemos que hay cosas que se pueden hacer que ayudan y no se están haciendo. Sí, lamentablemente, y las consecuencias las estamos viendo en este momento. Me refiero al aumento sostenido de los casos que se vienen dando en todo el estado de Florida. Y básicamente las razones son principalmente la flexibilización de estas medidas de mitigación. Me refiero no acatar el distanciamiento físico, el uso de la mascarilla y el uso de sanitizer. Así que yo creo que estas medidas, ya que no se están cumpliendo, contribuyen favorablemente o en este caso negativamente al desarrollo de mayor número de casos en todo el estado. Así que tenemos que tener muy en cuenta esto y esta es una situación ciertamente preocupante. Y ahora está empezando a aumentar, como se había pronosticado con el aumento de casos, el número de muertes. Sí, lamentablemente, a la par del aumento de casos, vemos mayor hospitalización, mayor tasa de hospitalización, lo cual conlleva también a un aumento de la mortalidad. Sabemos que el periodo de evolución del coronavirus es distinto de otros virus respiratorios, así que la mortalidad, el impacto real en la mortalidad por estos nuevos casos se van a ver en las próximas 2 semanas, pero en la actualidad ya estamos viendo un ascenso discreto de la mortalidad en todo el estado. Doctor, le voy a pedir un gran favor. Está ocurriendo ahora que aumentó notablemente la proporción de gente joven que se infecta. Y entonces, en muchos casos, y esto es afortunado, no en proporciones tan graves como cuando se infecta una persona que tiene, no sé, 74 años, 82 años. Al mismo tiempo, no solo es lo que tenga que enfrentar esa persona, es la facilidad con que una persona dinámica de esa edad, que se está moviendo, puede multiplicar el efecto negativo con el virus. Y hay gente que no sabe que cuando hablamos de los respiradores mecánicos, de los ventiladores, esto no es, como me decía una persona el otro día que me dejó espantado, poner un aparato de aire acondicionado al lado de la persona o ponerle un tubito que apenas le penetra media pulgada en las fosas nasales. ¿Le puede contar a nuestros televidentes lo que representa un procedimiento que es muy agresivo para el cuerpo? Sí, definitivamente. La ventilación mecánica y la intubación endotraqueal es un procedimiento invasivo que tiene como finalidad abrir las vías respiratorias para permitir un intercambio de oxígeno en los pulmones. Y esto se produce o se indica principalmente cuando la persona tiene falla respiratoria aguda. Me refiero a que los pulmones no pueden trabajar por sí solos y requieren un soporte vital invasivo. Lamentablemente, este procedimiento también tiene consecuencias y consecuencias graves. Hay que mencionar que el soporte mecánico, la ventilación mecánica ha salvado muchas vidas en el transcurso
de la humanidad. Lamentablemente, también la tasa de complicación es alta. Y me refiero sobre todo a complicaciones a largo plazo y complicaciones del tipo de toxicidad oxigenatoria y toxicidad por presión que terminan dañando los pulmones. Así que yo creo que hay que tener muy en cuenta estas complicaciones. Y hay que decirlo también, en el contexto de coronavirus, los pacientes que llegan a ventilación mecánica tienen una alta tasa de mortalidad. Si lo comparamos con los datos que tenemos de Nueva York, la tasa de mortalidad en estos pacientes que desarrollaron falla respiratoria y tuvieron una evolución crítica y requirieron ventilación mecánica llegó a aproximadamente 80%. Hay algunas series que nos indican que actualmente el porcentaje de mortalidad es más bajo, probablemente porque hemos aprendido a manejar más las complicaciones del coronavirus, pero no deja de ser muy alta en el rango de 50 a 80%. Cuando hablamos de la aplicación del respirador mecánico, hay un tubo de forma curva que se introduce, yo no sé exactamente la medida, pero bastante en el cuerpo para poder llevar ese tubo por la vía respiratoria pasando por la tráquea, ¿correcto? Exacto. Primero se utiliza un laringoscopio para abrir la epiglotis y de esta manera pasar el tubo de intubación endotraqueal a través de las cuerdas vocales. Y este tubo de intubación endotraqueal aproximadamente mide 20 a 22 centímetros y tiene que llegar más o menos a lo que es la carina, bueno, a 2 centímetros por arriba de la carina, que es la bifurcación de la tráquea para formar los bronquios. Así que, como se puede comprender, es un procedimiento traumático y con muchas complicaciones potenciales. Y un detalle para la gente más joven. Uno de los comentarios que he oído es: ay, pobre estos viejitos, porque ya llegan casi agonizantes y entonces los tienen que poner en coma inducido. Yo creo que hay una confusión ahí. Todos los que van a utilizar el respirador mecánico terminan con anestesia general, ¿correcto? Sí, una de las estrategias que se utiliza para que la persona no pelee con el ventilador, me refiero a que las respiraciones sean acordes con lo que está mandando, las señales que manda el ventilador, es ponerle en anestesia. Así que todas las personas, o la mayoría de personas que llegan a ventilación mecánica, están sedadas. Doctor, cuando hablamos de una proyección en que ya estamos en la etapa casi geométrica. Primero veíamos una progresión aritmética y entonces uno dice: ay, qué terrible, 100 casos más, ay, qué espantoso, 500 casos más. Resulta que en cuestión de pocos días hemos pasado de 1000 y tanto a 2000 y tanto, a 4000, a 5000 y ahora básicamente las últimas 24 horas a 9000. Es realista pensar que nos encontremos con un día, si las cosas no cambian, no mejoran, de 15 a 20.000 casos en el estado. Yo creo que es muy posible. Lamentablemente el ascenso constante y sostenido de los casos nos hacen presagiar una situación mucho peor a la que estamos en el momento si los números se mantienen con la misma tendencia. Así que no nos sorprenda si continuamos en el mismo rumbo, que pronto podamos estar enfrente de un colapso del sistema de salud. Y cuando este punto se alcanza, la mortalidad se incrementa de manera rápida, sostenida y muy marcada. Sabe que primero creí que había entendido mal cuando escuché que el Centro de Control de Enfermedades, después lo leí y es correcto, dijo que no es una situación disparatada pensar que el número de personas infectadas en este país sea 10 veces superior al que se conoce oficialmente, es decir, en lugar de más de 2 millones, más de 20 millones. Sí, eso es correcto. Hay que recordar que hay muchas personas asintomáticas de las cuales no tenemos documentación de su infección. Y esto, sobre todo, son pacientes jóvenes que tienen una vida dinámica y activa que pueden propagar la enfermedad fácilmente en la comunidad. Así que el número real de infectados al momento no se conoce. Se hacen proyecciones matemáticas y epidemiológicas y se puede concluir que posiblemente el número real sea 10 veces más a lo que conocemos actualmente. Qué alucinante, qué impresionante. Doctor, mil gracias por acompañarnos, lo mejor para usted y los suyos. Muy buen fin de semana. Ha sido un gusto, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. El doctor José González, especialista en enfermedades infecciosas, equipo
de la Universidad de Miami lo cuenta como uno de sus prestigiosos integrantes.